días tan felices, donde ratos que podíamos cantar. Hoy solo quedan cicatrices, en nuestras manos espadas que matar. Podíamos cantar, podíamos reír sin censurar. Podíamos cantar, podíamos reír sin censurar. Hoy no puedo cantar, estoy contigo ya. Me encuentro en otra tierra, lejos de mi ciudad. Hoy no puedo cantar, estoy contigo ya. Me encuentro en otra tierra, lejos de mi ciudad. Me basta recordar aquellos tiempos, con mi arpa, mi pandero y mi ciudad. Hoy ya no tengo instrumentos, pues mi instrumento es el arado y nada más. Podíamos cantar, podíamos reír sin censurar. Podíamos cantar, podíamos reír sin censurar. Hoy no puedo cantar, estoy cautivo ya. Me encuentro en otra tierra, lejos de mi ciudad. Hoy no puedo cantar, estoy cautivo ya. Me encuentro en otra tierra, lejos de mi ciudad. Debajo de un cielo tan hermoso, rodeando una fogata estaba yo, cantándole a Dios de las alturas, y sin censura siempre cantaba yo. Podíamos cantar, podíamos reír sin censurar. Podíamos cantar, podíamos reír sin censurar. Hoy no puedo cantar, estoy cautivo ya. Me encuentro en otra tierra, lejos de mi ciudad. Hoy no puedo cantar, estoy cautivo ya. Me encuentro en otra tierra, lejos de mi ciudad. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy en esta mañana hemos entonado un cántico a nuestro Dios. Algunos de ustedes en casita, otros a donde se encuentren, hermanos, este hermoso cántico que llega a nuestro Dios allá en las alturas de los cielos de los cielos. Y acá desde la ciudad de Puebla estamos transmitiendo, hermanos, para todos ustedes hoy este culto para la gloria de nuestro Dios. Vamos a ir en oración, hermanos, los invito allá en casita, aquí en este lugar de Puebla. Vamos a, así como estamos de pie todos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a bajarnos a servir hacia el polvo de la tierra y vamos a orar, hermanos. Amantísimo y buen Padre Celestial, Dios de mis padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Señor, hoy en esta mañana te damos gracias por darnos y permitido, Señor, la existencia para ver este sol de justicia que sale para buenos, malos, justos y injustos, porque así, Señor, Dios de Israel, fue tu voluntad, Señor. Gracias, Padre Santo, nos has traído con bien desde nuestros hogares hasta este lugar de la ciudad de Puebla para transmitir, Señor, este culto para la gloria de tu nombre a mis hermanos y a todos los oyentes que nos estén escuchando en el lugar que ellos estén, Señor. También te pido por ellos que los bendigas y a toda tu iglesia, también pidiendo en especial por tu pueblo Israel, porque de ahí, Señor, vienen las bendiciones sobre la faz de la tierra. Hoy en esta mañana nos ponemos en tus manos, Señor. Ha llegado el momento que vamos a escudriñar tu palabra, y en esta mañana pongo a tu siervo, que es mi hermano ministro Benjamín Castelán, que usted ha escogido, Señor,
para la gloria de su nombre, hoy en esta mañana. Lo abandonamos en sus manos, Señor. Derrama tu Santo Espíritu en cada uno de vosotros, hoy en este día, Señor. Que vamos a abrir tu Sagrada Escritura. Permítenos, danos ese favor, esa facilidad, Señor, de poder entender tu palabra. En esta mañana, seas el invitado de honor, Padre Santo, juntamente con tu Hijo Jesucristo y tu Espíritu Santo. Señor, hay muchas cosas que pedirte, pero tú sabes lo que nos hace falta. Todo te lo ponemos en tus benditas manos. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador, por siempre, jamás. Amén. Amén. Adelante, hermano ministro. Gracias. Tome su lugar, su tiempo. Hermanos, en la fe y en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, Shalom, Shalom. paz a vosotros. Paz a vos. Hermanos, pongámonos cómodos allá en casa y pues aquí en este lugar también donde nos hemos reunido para poder transmitir. Quiero pedirles, hermanos, de favor que si hay algún problemilla en la transmisión, ustedes no se desconecten, sigan ahí para que volvamos otra vez a conectarnos con ustedes. Esperemos que no pase nada y una disculpa porque el sábado anterior pues sí estuvimos con un poquito de problemas allá en la transmisión en el lugar de Libres por el lugar donde estábamos y bueno, todo lo que sucedió en esa ocasión. Hermanos, por la misma situación que vivimos el sábado pasado, vamos a repetir los temas porque los escuchamos nosotros con detenimiento, estuvo muy cortado, hubo muchos errores. Y yo quiero que los temas, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Dios queden bien claros y que no haya ninguna interrupción para que todos vayamos creciendo en esta verdad, la verdad que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Así que, hermanos, quiero pedirles que que nos den el favor también ustedes de volver a repetir estos dos temas, aunque hoy solamente, hermanos, por la petición de varios hermanos, que se han estado comunicando con nosotros, ellos comentan que si nosotros podemos dar un poco de más pues luz en la cuestión de lo que dice la palabra del Señor, por lo que estamos viviendo. El mundo entero estamos viviendo una situación muy difícil, cosa que nunca habíamos vivido. Hace 300, 400 años y 100 años por ahí se comenta que hubo pandemias y que cada 100 años se repite esto. Nada más que hay una situación muy importante en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Hoy lo que estamos viviendo nosotros es que el pueblo de Israel ha regresado a su tierra. Ellos tienen ya el permiso de parte de Dios primeramente y también de las naciones, donde ya tienen ellos pues el permiso de poder habitarla y que están progresando grandemente. Y la señal grande de nosotros en la actualidad, por la profecía que Jesucristo dijo del pueblo de Israel, es que hoy nosotros podemos dar veracidad de que son los últimos tiempos, como se menciona, hermanos, allá en el libro de Apocalipsis inclusive, pero estamos viviendo ya los últimos tiempos de nuestra era del hombre en este tiempo. Así que, hermanos, yo quiero pedirles de favor que por lo que nuestros hermanos nos sugirieron y nos pidieron que habláramos de estos tiempos, pues nos dimos a la tarea de esta situación. Así es que quiero invitarlos, hermanos, a que hoy veamos el tema que vamos a tocar hoy, hermanos, se titula así: porque no hará nada el Señor sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. Este es el título, hermanos, de la lección de este día, del tema, y esta cita, hermanos, está en el profeta menor, que es Amós, capítulo 3, verso número 7. El título del tema es este, hermanos: no hará nada el Señor sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Eso es algo tremendamente grande para nosotros, saber cómo el Señor tiene tanta misericordia de nosotros los seres humanos, de que nos pone, y como lo dice allá en el Génesis, en el capítulo 2, y a finales del capítulo 1, dice el Señor que es muy importante, hermanos, es muy importante que nosotros sepamos que Dios toma en cuenta al hombre antes de que él haga algo.
¿Cómo es posible, hermanos, que el Señor tenga tanta misericordia de nosotros? Para que el Señor, si va a mover algo, el Señor si quiere hacer algo, antes lo tiene que decir a los hombres. Hermanos, eso es precisamente una grande dicha que nosotros tenemos de parte de Dios. Y ahí vemos, hermanos, ahí vemos la misericordia de Dios. Porque si Él hiciera las cosas por sí solo, hermanos, créanme que ya hubiera acabado con todos nosotros, sin que nos dijera nada, porque Él tiene la potestad en sus manos de todo lo que Él quiere. Pero grande es su misericordia, que dice así el profeta: porque no hará nada el Señor sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Es por eso que hemos mencionado, hermanos, bastantes veces, hemos mencionado que es muy importante, pero demasiado importante, saber profecía. Esto lo vamos a repetir hoy en la tarde, hermanos, ¿sí? Y vamos a tener mucho que ver. Ya no vamos a dejar de transmitir a partir de hace un mes aproximadamente, ya no vamos a dejar de transmitir. Tenemos que estar hablando del Evangelio, tenemos que prepararnos en todo esto, y ojalá estos mensajes puedan llegar en todo el mundo, en toda la redondez del mundo, puedan llegar a través de los medios de comunicación, porque es muy importante, hermanos, lo que hoy vamos a ver. Bien, hermanos, entonces, tomando en cuenta este texto, Amós 3:7, vamos a ver, hermanos, que aunque el Evangelio nos llegue a nosotros fuera de tiempo, vamos a decir, hermanos, que a lo mejor ya soy un anciano, a lo mejor, hermanos, ya no tengo la fuerza de un joven, a lo mejor ya no tengo la posibilidad de hacer la voluntad de Dios, a lo mejor muchas cosas, por enfermedad, lo que sea, pero llegó tarde a mí, ese Evangelio llegó tarde a mí. Entonces el Señor, hermanos, da un consejo muy grande a través del apóstol Pablo. Vamos, hermanos, a lo que dice la segunda carta a Timoteo. Vamos a ver, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos da una grande, pues, hermanos, vamos a decir, dicha de poder hacer las cosas del Señor, aunque sea fuera de tiempo. Capítulo 4, me espero un poquito, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2. Vamos a ver, hermanos, lo que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice para que todos sepamos que el Evangelio, hermanos, se ha dado a todo ser humano. Nada más depende de nosotros qué tanto yo requiero saber de Dios, para saber en dónde estoy viviendo, cuáles son los momentos que tengo que pasar difíciles, por qué los tengo que pasar y cuál es la finalidad del Señor para con nosotros hoy que estamos viviendo esta situación tan tremenda en todo el mundo. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2. Requiero yo, dice Pablo, requiero yo, pues delante de Dios, o sea, delante del Señor, en Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fijémonos, hermanos, dice el apóstol Pablo, dice que en la manifestación de Jesucristo, esto es lo que quiere decir. Ahora, ¿cuándo se manifiesta Jesucristo, hermanos? Desde la primera etapa de la iglesia, Jesucristo se manifiesta abiertamente no solamente al pueblo de Dios, sino a todo el mundo. Pero de ahí viene, hermanos, desde que Él establece la primera etapa de la iglesia, desde ahí el Señor lo que hace, Jesucristo lo que hace, hermanos, es que da a conocer que todos tendríamos que tener un inicio de preocupaciones, de persecuciones y de enfermedades y de tantas cosas. Ese es el principio de dolores. Pero al final de la etapa de la iglesia hay otro principio de dolores que es el final, que es lo que estamos nosotros viviendo. Por eso dice, en su manifestación y en su reino, cuando ya establezca el reino Jesucristo en el milenio, ahí, hermanos, vamos a tener la manifestación de Jesucristo y del Padre a través de tantas bendiciones. Verso número 2. Que prediques, le dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Nada más que hay dos situaciones, hermanos.
cuando Pablo dice estas palabras, redarguye, reprende, exhorta. Cuando es esto, hermanos, es que viene con una exhortación, con un regaño, con una reprensión, hermanos. Pero hay dos situaciones importantes. Una es con toda paciencia, y no nada más eso, sino también se requiere de ¿qué, hermanos? Se requiere forzosamente de doctrina. Yo no voy a regañar ni voy a decir las cosas porque a mí me nace, no, hermanos. Yo tengo que reprender, tengo que hacer, pero con la doctrina del Señor. No son mis palabras, no son lo que yo piense, lo que yo siente, sino es lo que el Señor dice a través de la palabra de Él. Entonces, hermanos, la doctrina que nosotros estamos mencionando es doctrina del Señor. Por eso, hermanos, dice, el Señor no hará nada sin que antes las cosas las tenga que mencionar. Y todo esto, hermanos, nosotros lo tenemos que hacer. Que llegó fuera de tiempo el Evangelio a mi vida. Bueno, pues aunque sea fuera de tiempo, pero tengo yo que hacer las cosas del Señor. A lo mejor ya no me da tiempo de predicar el Evangelio como quisiéramos muchos. A lo mejor ya no me da tiempo por la edad que yo tengo, porque no tengo el conocimiento suficiente, por X causa. Pero, hermanos, dice que a tiempo y fuera de tiempo. Así que, hermanos, vamos a tener que exhortar a todo el mundo, y dentro de todo el mundo estamos nosotros, ¿sí? Porque esta palabra también a nosotros nos llega. Todo lo que nosotros hablemos dentro del Evangelio va a servir primeramente para nosotros, para la vida de cada uno. Así que, hermanos, el Señor desde hace 2700 años aproximadamente, hermanos, hace 2700 años dio el mensaje que esto que estamos viviendo lo tendría que haber mencionado el Señor. Fijémonos, hermanos, hace 2700 años dio a conocer esto el Señor. Antes de entrar a los textos, yo quiero preguntar, hermanos, hace 2700 años aquí en América, pregunto, ¿había ciudades? ¿Había altos pueblos de la tierra? ¿Había tecnología? ¿Qué había hace 2700 años aquí en América? Hermanos, no había nada. Era un bosque, eran selvas, eran desiertos. No había, hermanos, hace 2700 años. Sin embargo, el Señor, hace 2700 años, dijo estas palabras en el profeta Isaías, capítulo 24. Vamos a la palabra del Señor, dice Isaías, capítulo 24, hermanos, un gran consejo que el Señor dijo desde aquellos años y que hoy nosotros lo tenemos que tomar muy en cuenta. Porque hoy lo que estamos viviendo, hermanos, es que el mundo está exageradamente poblado. Y esta exageración de población, ahora los grandes magnates del mundo, la élite, como sale por ahí en el internet, hermanos, la élite de los que manejan el mundo económicamente, que sabemos, hermanos, que son los Illuminati, ellos son los que están manejando toda esta situación. Pero ¿quién se los permitió? Se los permitió el Señor, porque de Él viene todo. No son ellos los que están haciendo esto. El Señor ya tiene su tiempo para que esto, hermanos, se pueda llegar a cumplir la profecía de nuestro Dios en el tiempo que nosotros estamos viviendo. A lo mejor tenemos que agradecer nosotros grandemente al Señor de estar viviendo estos tiempos, ¿sí? Pero, hermanos, estamos pasando una situación difícil, todos, económica, moral, física, económica, de todo. Pero el Señor nos mantiene. En su grande misericordia, aquel mar de vidrio que habla Apocalipsis, hermanos, ese mar de vidrio está mezclado con fuego. ¿Qué se requiere, hermanos? El mar, la misericordia de Dios mezclado con fuego. Por eso, hermanos, que hay pruebas muy grandes, pero que la misericordia de Dios nos va a alcanzar al pueblo de Israel, ¿sí? Y ese fuego tiene que estar en todo el mundo. Y ese fuego va a ser, hermanos, prueba para muchos de nosotros, que superemos todas estas situaciones. Pero bueno, dice Isaías, capítulo 24, ya les di tiempo, hermanos, capítulo 24, verso 3 al 6. Pongamos mucha atención en esto, hermanos. Esto fue escrito hace 2700 años. Dice así: de todo será vaciada la tierra,
y enteramente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Se destruyó la tierra, cayó la tierra, se enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se infeccionó bajo sus moradores por una razón, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto siempre eterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Vamos por partes, hermanos. Primeramente, ¿por qué vino toda esta calamidad a la tierra? Aquí, hermanos, estamos apoyando el verso de Amós 3:7, ¿sí? No hará nada el Señor sin que antes venga todo este conocimiento. Nada más que lo hemos pasado por alto. No hemos querido saber del Señor. Nos hemos creído ser más sabios que Él. Y hicimos a un lado los mandamientos del Señor. Yo preguntaría, hermanos, y lo hemos hecho muchas veces en la iglesia, ¿qué son los mandamientos de Dios? Y muchos comentan, hermanos, estudiosos de la palabra del Señor, gente que tiene mucho conocimiento, hermanos, y quieren resumir todo, lo quieren resumir a 2 mandamientos nada más. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y con eso ya creemos que con eso ya es todo, hermanos. Pero si yo desmenuzo cada uno de esos 2 mandamientos, los desmenuzo, hermanos, vamos a llegar a una cosa tremendamente de conocer a Dios, cuáles son los mandamientos de Él. Porque conocer los mandamientos de Él, hermanos, no es tan fácil, nada más como decir, bueno, pues yo amo a Dios, porque todos decimos amar a Dios. Y amo a mi prójimo, porque yo no le deseo nada a mi prójimo, yo le ayudo, a veces le doy de comer, a veces le ayudo a pagar su renta, a veces esto, aquello. Podemos decir muchas cosas, hermanos, pero no estriba en eso, hermanos. No es todo eso. Vamos a ver, hermanos, nada más voy a poner de ejemplo una situación. Primero vamos a ver qué es lo que hizo Dios para que conozcamos sus mandamientos. Vamos por partes, hermanos. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 30. Estos textos, hermanos, allá en la iglesia, los leemos casi siempre, para que en la iglesia, hermanos, se meta en la cabeza qué son los mandamientos de Dios y qué hizo el Señor para que nosotros tengamos conocimiento de Él. ¿Sí? Fíjense bien, hermanos, vamos a leerlo con calma. Dice así, capítulo 30 de Deuteronomio, del verso número 10 al verso número 20. Con calma, hermanos, porque yo creo que el tema no nos va a llevar 1 hora, hermanos, nos va a llevar más de 1 hora, porque está muy extenso, muy largo. Bien, hermanos, dice el verso número 10, Deuteronomio capítulo 30, verso 10 al 20, dice así: Cuando oyeres la voz del Señor tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te intimo hoy no te es encubierto ni está lejos, no está en el cielo para que digas, porque sí, siempre ponemos pretextos. No está en el cielo para que nosotros digamos, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los representará para que lo cumplamos? Ni está de la otra parte de la mar para que digamos, ¿quién pasará por nosotros la mar para que nos los traiga y nos los represente a fin de que lo cumplamos? Dice el Señor, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Mira, he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos,
y sus estatutos y sus derechos para que vivas y seas multiplicado y el Señor tu Dios te bendiga. Voy a cambiar las palabras aquí porque a veces dicen, bueno, pero es que esto fue para el pueblo de Israel. No, hermanos, esto es para todo el mundo. Voy a cambiar aquí las palabras, hermanos, y no por eso quiero salirme del texto. Dice, y guarde sus mandamientos y estatutos y sus derechos para que vivas y seas multiplicado y el Señor tu Dios te bendiga en el conocimiento, en el evangelio que vas a entrar para que lo poseas. ¿Sí? Para que este evangelio llegue a mi corazón, para que yo pueda saber quién es Cristo, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo y yo pueda cumplir cada uno de los mandamientos. Verso 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y fueres incitado y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, protesto hoy que de cierto vas a morir. No tendréis largos días en la tierra para ir a la cual pasas el Jordán para poseer el conocimiento de Dios. Y aquí hay una situación que no podemos echar abajo nosotros. Verso 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy que vosotros he puesto delante de ti la muerte, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente, que ames a Dios, que oigas su voz, que te allegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac e Israel, que nos había de dar, el conocimiento de Dios. Aquí no hay pretexto, hermanos, de nadie en absoluto, de que digamos, bueno, es que pues yo no sabía. Por eso les comento, hermanos, dice el apóstol Pablo, que reprendas, que redarguyes a tiempo y fuera de tiempo. Si no me había llegado el evangelio, hermanos, pues ¿qué esperamos? Aquí estamos para poder recibirlo, para poder conocer de Dios. Y aquí está el conocimiento, nada más es cosa de que nosotros abramos nuestro corazón, abramos nuestro sentimiento, nuestro ser para poder buscar al Señor. Bien, hermanos. Ahora, ¿qué son esos mandamientos? Porque muchos de nosotros creemos que los mandamientos, hermanos, pues nada más es amar a Dios y amar a mi prójimo. No, hermanos. Cuando desmenuzamos todo esto, y cuando algunos comentan, y no por criticar, hermanos, porque no estamos para criticar, creo que son tiempos, son momentos de reflexión, son momentos de que nosotros tengamos que enmendar muchas cosas que hemos hecho mal. Si yo en algún momento peleé con mi hermano, si en algún momento tuve una discusión, una situación de no concordar en los pensamientos, en los sentimientos, por cuestión del evangelio, hermanos, ahorita no es momento de eso, hermanos, ahorita es momento de reflexionar, de poder estar bien con todo mundo y principalmente con nuestro Dios. Así que, hermanos, quiero mencionar aquí en el capítulo de este mismo libro, pero el capítulo número 27, solamente una parte, hermanos, de lo que son los mandamientos de Dios. Y con esto, hermanos, vamos a ver como algunos dicen, bueno, es que esto fue para los judíos, para el pueblo de Israel, nosotros ya no tenemos que ver nada porque por gracia somos salvos y que los mandamientos de Dios ya no los debemos de cumplir. Yo pregunto, hermanos, con estos mandamientos que el Señor da, porque si vamos a ver mandamientos, hermanos, tenemos que meternos a los mandamientos de la guerra, los mandamientos de la alimentación, los mandamientos de las fiestas, los mandamientos de muchas cosas de cómo debemos de vivir. Y aquí solamente quiero mencionar algunos, hermanos. Dice capítulo 27 de Deuteronomio, verso 16 al verso 26. Y vamos a analizar uno por uno. Dice así, verso 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Pregunto, hermanos, ¿qué es honrar al padre y a la madre? Bueno, yo honro a mi padre y a mi madre, y principalmente honro al Padre Celestial,
cuando yo honro a mi padre y a mi madre, quiere decir que yo ande en los caminos que mi papá y mi mamá me dijeron que haga yo para hacer bien. Cuando yo me salgo de esas recomendaciones de mi papá y de mi mamá para hacer bien, entonces estoy deshonrando a mi papá y a mi mamá. ¿Cuántos y cuántos se desvían del camino, hermanos? ¿Cuántos inclusive? Y quiero hablar abiertamente, hermanos, porque no quiero andar con situaciones a veces. ¿Cuántos y cuántos no maldicen al papá y a la mamá porque los niños no quieren hacer la voluntad del padre y de la madre? No hasta llegan a ofender a los padres con groserías. No hasta a veces los llegan a golpear. No hasta a veces, hermanos, los mismos hijos buscan gente para que los maltrate. Eso es honrar al papá y a la mamá. Perdón, hermanos, pero eso se vive en la actualidad. Se ha vivido siempre, pero en la actualidad, hermanos, es una cosa tremenda. ¿Cuántos y cuántos niños hoy en la actualidad, hermanos, porque les quitan el aparato de las manos, o porque están viendo sus videos, o porque están haciendo sus juegos, hermanos, no hasta ofenden a los padres? Eso es deshonrar al padre y a la madre. Esto se vive, hermanos. Dice el mandamiento: maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Pregunto, ¿Cristo vino a quitar esto, hermanos? No. Pues, hermanos, es lógico que no. Ese es un mandamiento. Amén. ¿Sí? Dice el verso 17: maldito el que redujere el término de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Vamos a ser claros en este mandamiento, hermanos. ¿Cómo yo reduzco el término de mi prójimo? A ver, para todos aquellos que dicen que yo amo al prójimo y con eso ya la hice. Cuando yo digo que reduzco el término de mi prójimo, hermano, es cuando yo trato de buscar alguna situación difícil para mi prójimo, para que yo me aproveche de esa situación y yo pueda sacar provecho de mi prójimo. ¿Cómo? Pues cuando voy a ver a un abogado para que le quite la casa, para que le quite el terreno, para que le quite esto o aquello. Y yo voy y busco a un profesional para que entonces yo pueda aprovecharme, reducir el término de mi prójimo, que tiene derecho él, tiene derecho él a tener, hermanos, sus cosas, pero yo me aprovecho de la situación de la ignorancia de mi prójimo para que yo saque provecho. Reduzco el término de mi prójimo. Y yo estoy mencionando una parte, hermanos, pero hay demasiadas cosas cuando yo me aprovecho de mi prójimo en su ignorancia para poder sacar ese provecho para mí. Bien, hermanos, dice el verso 18: maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. A lo mejor, hermanos, aquí voy a ser muy duro, ¿sí? Pero no soy yo. Es lo que dice el texto, hermanos. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. ¿Cuántos y cuántos se aprovechan del buen deseo de la gente para conocer el evangelio? ¿Cuántos, hermanos? Son millones o miles los que se aprovechan de que medio conocen el evangelio para sacar provecho del que está hambriento por conocer el evangelio. Ese que está hambriento está ciego, no sabe para dónde. Aquí está la verdad, aquí está la verdad, allá está la verdad, atrás está la verdad. Y todos piensan que tienen la verdad. Hermanos, si yo dijere que yo tengo la verdad, soy un mentiroso, hermanos. La verdad está aquí, hermanos. Amén. Esta es la verdad. ¿Sí? Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros sepamos que el evangelio de verdad es el evangelio que vino Cristo a predicar. Entonces, hermanos, cuando un ciego busca con desesperación, gracias, hermano, cuando un ciego busca con desesperación la verdad y alguien hace errar el camino de ese ciego, cuidado, hermano, dice el Señor, maldito serás. Verso número 19. Maldito el que torciere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Hijo, hermanos, cada mandamiento de veras, hermanos, tiene una profundidad tremenda. A veces creemos que nada más es leerlo y ya lo pasamos por alto, pero no, hermanos. El Señor es muy tajante en la cuestión de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Para que yo pueda ser llamado hijo de Dios, necesito guardar todo esto. Por eso dice,
Maldito el que torciera el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda. Hermanos, el Evangelio dice que cuando una viuda dentro de la iglesia, cuando queda una mujer, una hermana queda viuda, yo tengo que ver por ella, ¿sí? La congregación tenemos que ver por ella. ¿Para qué creen ustedes que fue dado el diezmo? ¿Para qué creen ustedes que fue dado el alfolí? Dios lo puso para ellos. Lo dice Ezequiel, hermanos. Lo dice Isaías. O sea, nosotros tenemos que ver por el huérfano, por la viuda, por el menesteroso. Para eso ha sido la congregación. Para que lo que entre, hermanos, no es mío. Es para todos aquellos que necesitan. Amén. Y hermanos, el extranjero, ¿cuántos y cuántos llegan hambrientos al conocimiento de Dios para que nosotros les ayudemos? Esa es la situación, hermanos. Ese es un mandamiento de Dios. Tenemos que ponerlo por obra, lo tenemos que poner, no porque yo lo diga, sino porque el Señor lo dice. Y el Señor es muy tajante en todo esto, hermanos. Verso número 20. Maldito el que se echare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Desde la antigüedad, pero mayormente hoy, hermanos, ¿cuántos y cuántos no falsean este derecho? ¿Cuántos hijos se meten con la madre o con la esposa de mi padre? O sea, mi madrastra, para ser más claros. ¿Cuántos y cuántos hay que no se meten con la madrastra? A lo mejor por desquite, a lo mejor por hacer problemas, a lo mejor porque la deje para que se allegue a mi mamá. No lo sé, hermanos. Muchas situaciones puede haber. Yo quiero, hermanos, no con esto criticar, no, hermanos, sino que nosotros nos pongamos a ver la situación, que estos mandamientos Cristo no vino y los quitó. No, hermanos, tenemos que saber qué son mandamientos y solamente estamos tocando algunos, no todos, hermanos. Verso 21. Maldito el que tuviere parte con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Este mandamiento, hermanos, es tremendamente fuerte. Y ahorita vamos a ver por qué el Señor se enojó con Sodoma y Gomorra. Pero ahorita a su tiempo, hermanos. Dice que el que tuviere parte con cualquier bestia. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres no tienen relación sexual con algún animal? Ha llegado tanto esto, hermanos, ha llegado tanto esto a un límite exageradamente grande, hermanos, en Canadá, y ustedes lo pueden ver, hermanos, yo no le estoy levantando algún testimonio falso. Véanlo, hermanos, véanlo en Canadá. Hay mujeres y hombres que se casan con animales. Ya hasta ese grado ha llegado esta cosa terrible delante de Dios, que ahora se casan con los animales. Allí en el capítulo 1 de Romanos, cuando dice, y por no querer conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Dice al final, en el último versículo de Romanos capítulo 1, dice al final, dice, y todos estos son dignos de muerte. Y dice, y no solamente los que las hacen, sino los que consienten en que se hagan estas cosas. Los gobiernos, hermanos, los gobiernos son causantes, son culpables de todo esto que está sucediendo en el mundo entero. Porque han permitido los gobiernos a través de aquellos derechos humanos para poder consentir todo esto, hermanos. Por eso la tierra está infeccionada. Lo dice el profeta Isaías. Por eso la tierra se infeccionó bajo sus moradores, porque se traspasaron estos derechos, estos mandamientos, estos estatutos. Se traspasaron, pasaron por alto todo esto, hermanos. Por eso la tierra está infeccionada y los altos pueblos de la tierra estamos enfermos, hermanos. Verso 24. Maldito el que hiciere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Cuántos presidentes, cuántos senadores, cuántos jueces,
cuántos políticos no se prestan ocultamente para sacar provecho y sacar, hermanos, en mal al mismo pueblo. Hermanos, todos los que somos gobernados por todo esto que hay en el mundo, hermanos, se han aprovechado de la situación, hermanos. Y hay de aquel que levante la mano para poderse quejar. Porque todos lo sabemos, hermanos. Los mandan a matar. Y puede ser, hermanos, que suceda con nosotros en este tiempo, a lo mejor porque estamos hablando la verdad. ¿Qué pasó con Cristo, el Hijo de Dios? ¿No lo mataron por hablar la verdad? Amén. Amén. Y eso es lo que nosotros estamos hoy, pues, a lo mejor tentados a hacer de la misma manera. Por hablar la verdad nos tienen que matar, hermanos. Pero que el mundo sepa que el Señor no ha hecho nada ocultamente. Al contrario, hermanos, lo ha puesto todo a la luz. Ha puesto, hermanos, todo en las manos del hombre para que nosotros hagamos su voluntad. Pero si esto al hombre le desagrada, qué tristeza, hermanos, porque no conocen quién es Dios. Bien, hermanos, dice el verso 25: maldito el que recibiere don para herir de muerte al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Hermanos, creo que todos estamos conscientes de este texto, de este mandamiento. ¿Cuántos inocentes están en la cárcel? ¿Cuántos inocentes han matado? Por decir algo, hermanos, mucho fue mencionado, inclusive en el mundo entero, de los 44 de Ayotzinapa, o 42 o 43. Normalistas. Jóvenes que no sabían que en ese camión donde iba droga. Y los tuvieron que matar para que no dieran testimonio. ¿Qué culpa tenían ellos? Y así como ese hecho, hermanos, infinidad de cosas en el mundo entero. Ocultamente hacen las cosas para beneficio de ellos. Verso 26. ¿Por qué tengo yo que hablar de esto? Porque el Señor Jesucristo dijo y dio el mandato. Dice Cristo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hoy yo les mando a ustedes que vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Ahí está la orden de Cristo. Hagan discípulos y yo estaré con ustedes todo el tiempo hasta el fin del mundo. Amén. Y por esta causa, dice el verso 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo, Amén. amén. Así que, hermanos, estos mandamientos los tenemos que anunciar. Y estos mandamientos Cristo no vino y los quitó. Disculpen, hermanos, esto está dicho en la ley de Dios. Así es que, hermanos, yo no puedo quitar esto. Y díganme, ¿esto es bueno delante de los ojos de Dios hacerlo? ¿Verdad que no? Todo esto es lo que el hombre ha vivido desde la antigüedad y en la actualidad, hermanos, es una cosa terrible que ya los gobiernos se han puesto de acuerdo para que todo, hermanos, sea ya tener una excusa a través de esa organización que estableció el mismo hombre de los derechos humanos. Y perdón, hermanos, pero yo creo que todo esto tenemos que hablarlo abiertamente. Este es parte de los mandamientos. Si vamos a la parte de lo que es la alimentación, hermanos, esa alimentación, hermanos, Cristo no vino y la quitó, ¿sí? Pero esa es otra parte de los mandamientos. ¿Qué es lo que yo puedo comer y qué es lo que no puedo comer? ¿Por qué creen que el mundo está enfermo? ¿Por qué creen, hermanos, que el mundo tenemos que depender, hermanos, de todo el medicamento que se están peleando por grandes magnates que manejan el medicamento mundialmente? ¿No López Obrador tuvo problemas por todo esto, hermanos? ¿No todo esto se dio a conocer por todos aquellos magnates que son los que manejan el mundo entero económicamente a través de todo lo que se vende? Hermanos, ya en la actualidad no hay nada oculto, todo ya ha salido a la luz. Y esto lo tenemos que hablar, hermanos. ¿Por qué? Porque el alimento que nosotros estamos consumiendo es un alimento contaminado, es un alimento, hermanos, que tratan todos esos magnates de reducir el porcentaje de población en el mundo entero. Así que, hermanos, tenemos que hablar abiertamente de esto. Y una parte de los mandamientos, hermanos, que lo vamos a tocar más adelante, es las fiestas del Señor. ¿Por qué no se festejan las fiestas del Señor a su tiempo? Sí, hermanos, porque es muy importante
no en el tiempo que yo requiera, no en el tiempo que yo creí, no en el tiempo como me enseñaron, sino en el tiempo que Dios establece en la palabra de Él. Así que, hermanos, nosotros tenemos que hablar abiertamente de lo que son los mandamientos del Señor. Esto es la parte, hermanos, de lo que dice Isaías 24. Quiero tomar muy aparte, hermanos, lo que es el mandamiento del capítulo 24, pero las últimas palabras del verso 6. Últimas palabras del verso 6. Dice: por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Cuando dice el profeta Isaías, hermanos, que se disminuyeron los hombres, vamos a analizarlo desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista, dicen por ahí, genético, desde el punto de vista, hermanos, a lo mejor, no sé, de la convivencia familiar, en la parte de la escuela, en la parte del trabajo, no lo sé, hermanos, en muchas situaciones. ¿Qué pasa cuando se disminuyen los hombres? Dice el profeta Isaías, hermanos, que se disminuyen los hombres, no solamente porque se mueren los hombres, es una parte, pero en la calidad de hombre, cuando se disminuye, hermanos, pregunto, ¿cuántos miles? Y a lo mejor me quedo corto, a lo mejor son millones, hay hombres gay. Aquí se disminuyó el hombre. ¿Cuántos y cuántos hombres, por falta del conocimiento de Dios, que nosotros los hombres, el Señor nos puso como cabeza en la casa? En la casa nos puso como cabeza. Pero para que yo sea cabeza, necesito saber este evangelio. Cuando yo desconozco este evangelio, ¿saben qué pasa conmigo como calidad de padre? Se viene para abajo. La consecuencia, hermanos, es terrible. Por eso la disminución del hombre ha venido en todos los aspectos, hermanos. Desde allá de Sor Juana Inés de la Cruz, desde por ahí se dijo de la liberación de la mujer, porque siempre a la mujer se le ha tenido como en un aspecto de baja calidad, de bajo conocimiento, de baja estima, de todo. A la mujer siempre se le ha aplastado. Aquí te detienes y de aquí no te mueves. Entonces, cuando hubo todo esto, hermanos, toda esta situación que ha venido progresando, vamos a decirlo así, en la cuestión de que la mujer pueda tener los mismos derechos que el hombre, entonces, hermanos, vamos en contra de la palabra del Señor. Porque el Señor dice que nosotros los varones somos cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia y como el Padre es cabeza de Cristo. Ese es el orden. Pero cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, se dispara todo y entonces se vuelve un desastre. Y la vida de cada uno de nosotros depende de cómo yo tenga que poner en obra el conocimiento de Dios para poder estar dentro de ese orden. Si yo me salgo del orden de Dios, mi vida va a ser un caos. Entonces, hermanos, el profeta Isaías, dentro de todo esto que él habló, dijo que se tendría que pasar estas situaciones en los altos pueblos de la tierra, en todas las ciudades. Esto iba a ser un desastre. Y díganme, hermanos, ¿estoy mintiendo o estamos dentro de la verdad de lo que dice el Evangelio? No lo que yo digo, sino lo que dice el Evangelio. ¿No lo estamos viviendo? ¿No estamos sufriendo las consecuencias de todo este desastre? Sí. Entonces, ¿por qué no recapacitamos? Entonces, ¿por qué no nos acercamos al conocimiento? ¿Por qué no buscamos a Dios? Porque nos creemos más sabios que Dios. Esa es la situación, hermanos. Y no quiero dejar mi manera vieja de vivir por cambiar a una nueva, que es acercarme a Dios. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo. Todo aquel que se constituye amigo de Dios, se hace enemigo de Dios. ¿Por qué queremos estar acostumbrados? Por ahí lo dijeron algunos principales del mundo entero, hermanos. Dijeron,
ya no vamos a regresar a la manera de vida que traíamos. Hoy esta pandemia ha venido a cambiar nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Acostumbrarnos a una nueva vida, que nos va a costar mucho trabajo. Sí, lo estamos viviendo y no lo entendemos. Eso es lo que no cabe en la cabeza de nosotros, hermanos. Y esto no es porque el hombre lo haya querido hacer. Dios tiene sus tiempos y el tiempo profético se está cumpliendo ahora en la vida de nosotros. Bien, hermanos. Dice, hermanos, que la disminución del hombre ha venido por todo lo que nosotros hemos querido hacer en el conocimiento del hombre. Pero cuando esto, hermanos, va más allá de las cosas que a veces queremos pasar por alto, Dios se enoja. Dios, hermanos, es como nosotros los hombres. Cuando nos agreden, pues llega el momento en que explotamos. Y llega el momento en que decimos, bueno, ya te pasé 1, 2, 3, 4, 10, 70 veces 7, ya te la pasé por alto. Pero ¿sabes qué? Ya llegó el tiempo en que ya no es posible. O sea, ya me colmaste la paciencia. Dice Lucas, hermanos, el Evangelio de Lucas en el capítulo 17. Veamos lo que dice el Señor. Ya, hermanos, ha llegado el colmo de todo lo que el hombre estamos haciendo, porque el Señor ya nos pasamos de la paciencia que tiene el Señor para con nosotros. Dice así, hermanos, capítulo 17 de Lucas, verso 26 al verso 30. Dice así. Espero que todos estemos en la cita. Amén. Dice así la palabra de Dios, verso 26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían los hombres, tomaban mujeres, y las mujeres maridos, hasta el día en que entró Noé en el arca, y después de 7 días vino el diluvio y destruyó a todos. Pone el ejemplo de Noé, pero ahora también pone el ejemplo de Lot. Dice el verso 28. Asimismo también será como en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lo que hoy, hermanos, se hace. Mas el día que Lot que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Dice el verso 30. Así como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Pone de ejemplo a Noé y a Lot. Pero quiero enfocarme un poquito más a Lot. ¿Qué pasaba en Sodoma y Gomorra? Hermanos, lo que sucedía en Sodoma y Gomorra es lo que hoy se desbordó ya el mundo, hermanos. Se desbordó de tanta cosa corrupta que estamos viviendo. Si nos vamos por el sexo, hermanos, es una cosa terrible, hermanos. De veras, hermanos. Es más, ustedes lo ven en Face. Ahí cuando ustedes abren su Face, hermanos, ¿cuántas mujeres no se están prestando ya con el teléfono de ahí? ¿Y saben qué? Esos que aparecen ahí pueden ser mujeres, pero también pueden ser hombres. Hay de todo. Esto, hermanos, ya llegó al límite. Eso es en la cuestión del sexo. En la cuestión, hermanos, de la droga. ¿Cuántos se matan? ¿Cuántos, hermanos, desde que eso empezó, los cárteles? ¿Cuánta gente inocente matan? ¿Cuánta situación? Hermanos, es una cosa terrible. ¿Sí? En la cuestión de la droga. ¿Y cuántos están involucrados ahí? El Señor hermanos, ya fue bastante de todo esto. Pero, hermanos, en el tiempo de Lot, cuando esto, hermanos, sucede, que allí ya no querían mujeres, ya querían hombres. Y veían a un varón que llegaba nuevecito allí a Sodoma y Gomorra, se iban sobre él, no se iban sobre las mujeres. Los niños ya también hacían lo mismo. Llegó el momento en que el Señor dijo, basta de todo esto. Voy a hacer destruir
a Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo con Lot? Llegaron los ángeles y le dijeron, ¿sabes qué? Vuélale, escóndete en los montes porque la destrucción ha llegado. ¿Sí? Llega el momento en que el Señor se harta, hermanos, y entonces viene el momento de que tiene que destruir el Señor esta tierra, y la tiene que destruir, no el planeta, hermanos, estemos bien conscientes, no el planeta, es los seres humanos que habitamos esta tierra. Eso es lo que va a destruir el Señor. Dice Génesis en el capítulo 6, vamos hasta el principio, hermanos, ahí tenemos el ejemplo, en donde el Señor, hermanos, ya lo tenemos harto de tantas cosas, de tanta situación difícil, porque el Señor, hermanos, ha llegado a su límite ya, su ira, su enojo, y tiene que destruir esta tierra a través de lo que los profetas están hablando. Dice el capítulo 6 del Génesis, verso número 13. Lo mismo que está poniendo Cristo, así como en los tiempos de Noé, así como en los tiempos de Lot, así tendrá que venir el Hijo de Dios sobre este mundo. Capítulo 6 del Génesis, verso número 13. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de los que habitan la tierra. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Así que, hermanos, esto ha llegado al límite que el Señor, hermanos, nos ha dado pues el tiempo para que nosotros digamos basta de todo lo que estamos viviendo, basta de lo que está sucediendo y volvámonos a Dios. Quiero tocar, hermanos, uno de los profetas menores, que es Sofonías, en donde también el Señor, a través de este profeta Sofonías, nos hace, hermanos, que reflexionemos. Hace el Señor a través de este profeta que tengamos nosotros que poner en práctica los mandamientos del Señor para que no seamos consumidos, porque en la ira del Señor, su enojo no perdona a nadie, hermanos. En su enojo destruye todo lo que tiene que ser destruido para que se cumpla la palabra del Señor. Capítulo 3 de Sofonías, verso número 1 al verso número 8. Ya se me está terminando el tiempo, pero hermanos, si nos tardamos 15 minutos más, no se desesperen. Es momento de poder reflexionar en todo esto. Quiero leer, hermanos, desde el verso número 1. Espero que ya estemos en la cita. Sofonías, capítulo 3, verso 1 al verso 8. Dice así: ay de la ciudad ensuciada y contaminada, lo que estamos viviendo, y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la disciplina, no se confió en el Señor, no se acercó a Dios. Sus príncipes, cuando dice sus príncipes, hermanos, no pensemos que es allá en aquellos años, no, hermanos, en ese tiempo, cuando dice sus príncipes, son los presidentes, los gobernadores, los políticos, todos los que gobiernan los países. En medio de ella son leones bramadores. Sus jueces, todos los jueces, hermanos, son comprados por dinero. Meten a la cárcel al inocente, meten en problemas al inocente, y al malhechor lo defienden, hermanos. Dice que son lobos de tarde que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas, los que hablan de la palabra del Señor, que se dicen ser profetas, livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes, hermanos, los sacerdotes, los que están al frente de la congregación, contaminaron el santuario, falsearon la ley. El Señor justo en medio de ella no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca falta, mas el perverso no tiene vergüenza. Hice talar gentes, sus castillos están asolados, hice desiertas sus calles. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy, hermanos? Aquellos grandes castillos, aquellas grandes congregaciones, y no solamente congregaciones. ¿Dónde están los centros nocturnos?
¿Dónde están todos los estadios de deportes? ¿Dónde están todos aquellos lugares, hermanos, donde se reunían miles y miles de gentes? Dice, todos sus castillos asolados, hice desiertas sus calles. ¿Cómo están las calles del centro de la ciudad? Desiertas, no hay gente. Dice, hasta no quedar quien pase por ella. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar morador. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será su habitación derruida por todo aquello sobre que los visité. Mas ellos se levantaron de mañana y corrompieron todas sus obras. Por tanto, esperadme, dice el Señor, el día que me levantare al despojo, porque mi determinación es reunir a todas las gentes, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo mi furor de mi ira, porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Ha llegado a tal grado como en el tiempo de Lot y como en el tiempo de Noé, hermanos, hemos llegado a hartar al Señor, que su fuego va a venir sobre la tierra. Así que, hermanos, esto es la determinación del Señor. Pero ante todo esto hay una solución. Veamos, hermanos, que el Señor, a pesar de todo, y ese es un ejemplo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. ¿Qué hizo aquel joven que le llaman en la parábola que el Señor da al que quiso su herencia? La parábola del hijo pródigo. ¿Qué hizo ese hombre? Él quiso disfrutar de todos los bienes que tenía por parte del Padre. ¿Y qué hizo? Dame toda mi herencia. Y fue y la gastó. Y cuando ya se dio cuenta que no era lo mismo, regresa todo cabizbajo, arrepentido. ¿Qué hizo el Padre? Lo hizo a un lado, lo abrazó. Veamos, hermanos, cuánto amor tiene Dios para con toda la humanidad. Entonces, hermanos, ok, ya estamos viviendo todo esto. Ya hemos visto que estamos mal. El Señor ya nos dijo desde hace 2700 años que esto tendría que venir. Ya lo sé, ya hablaron los profetas. Ahora, el Señor dice, bueno, pues si estás viviendo esta situación, pues arrepiéntete, papá. Ven conmigo y vamos a ver qué podemos hacer. O sea, todavía el Señor nos da esa opción. Amén. Dice Isaías capítulo 1. Capítulo 1 de Isaías, hermanos. Vamos a ver lo que el profeta nos está diciendo. Primero hace reflexión. Primero dice, a ver, tu comportamiento es de esta manera. Ahora, yo te doy la opción. Escoge tú. Lo mismo que puso allá en el desierto cuando da la ley del Señor. ¿Sabes qué? Te he puesto en tus manos la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Nos da la oportunidad de escoger. Amén. ¿Para qué? Para que vivamos. Y dice que no nada más nosotros, nuestra descendencia. Amén. O sea, eso es lo que hace el Señor. Ahora fíjese bien. Dice el capítulo 1 de Isaías, verso número 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se tornaron atrás. ¿Por qué quieren ustedes todavía ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Todavía se van a ensalzar conmigo? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino que es lo que hay en el cuerpo de todos nosotros, herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros y asolada como asolamiento de extraños.
Es lo que está pasando con todo el mercado. Los grandes magnates están manejando toda la situación. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso es lo que hace el Señor a través del profeta Isaías. Ya me dijo que es como vivía yo. Ahora dice el Señor, verso número 16. Aquí mismo, verso 16. Lávense, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer bien, hagan juicio, rectitud al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Vengan luego, dirá el Señor, y vamos a ponernos a cuentas, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Aquí está la opción, hermanos. El Señor en su grande misericordia nos dice, ok, bien, ya te dije cómo estás. Ahora, ¿ya no quieres sufrir? ¿Ya no quieres ser castigado? Pues ven para acá y vamos a ponernos a cuentas. Vamos a ver qué tanto hay en tu corazón de que tengamos que llevar a cuenta todo esto para que todos tengamos el derecho de parte de Dios, no de los seres humanos, de parte de Dios, cuánta misericordia hay en Él para que nosotros nos lleguemos al Padre Celestial, el cual nos ha dado la vida y el cual, hermanos, tenemos una grande esperanza de poder entrar al reino venidero. Hermanos, quiero hacer mención de esto. Con esto doy por terminado el tema. Si hay alguna sugerencia, si hay alguna situación, vamos a subir el nombre del tema. Ahorita lo vamos a escribir allí. Vamos a poner el nombre del tema, la fecha y vamos a poner también el número de teléfono al cual ustedes se pueden en un momento dado comunicar con nosotros para que podamos hacer algunas, pues no sé, a lo mejor tienen algunas preguntas, algunas dudas, a lo mejor hay una manera diferente de ver los textos, no lo sé, hermanos, pero siempre hay que hablar conforme a la Escritura. Amén. ¿De acuerdo? Cuando ustedes digan, hermano, yo no creo de esa manera, yo lo veo de otra manera, de acuerdo, pero hay que dar textos, no nada más porque, bueno, pues es que así yo creo, así yo pienso, no, hermanos. Hay que pensar como dice la palabra del Señor. Si yo tengo algo de controversia, hermanos, bueno, ok, sabe que, hermano, mire, este texto no se interpreta así, se interpreta porque dice este texto así, porque este lo respalda y porque aquí, hermanos, está el conocimiento del Señor. Entonces, de esa manera es como podemos nosotros ya pues llegar a una veracidad a través de la misma palabra del Señor. Ahora, hermanos, en la parte de la tarde vamos a tocar el libro de Hebreos, que nos quedamos en el capítulo 4 y 5. Es bien importante el libro de Hebreos para poder conocer quién es Cristo, por qué vino Cristo, cuál es el poder de la sangre de Cristo, qué fue la transición de la ley, a qué se refiere cuando es transición de la ley. Entonces, hermanos, esto es muy importante saberlo porque el próximo Shabbat vamos a entrar a hablar del libro de Apocalipsis, desde el capítulo número 1. Vamos a ver todo el libro de Apocalipsis, hermanos, para poder saber los tiempos de la iglesia. Y el último tiempo que estamos viviendo es vamos a decir, porque lo estamos viviendo nosotros, pues es el que más nos interesa. Pero tenemos que ver desde la primera etapa de la iglesia, cómo viene recorriendo la historia de la iglesia, qué ha venido sufriendo, cuánto ha sufrido, cuánto ha pasado, hasta llegar a los días que nosotros estamos viviendo, y todo lo que el Señor menciona en el libro de Apocalipsis, que está relacionado con los profetas, para que nosotros lleguemos a una luz tremenda que nos da este libro de Apocalipsis. Pero, hermanos, si nos vamos sábado con sábado, yo siento que es mucho tiempo. Si ustedes quieren, denle like. Con 10 likes, que varios hermanos nos están viendo, con 10 likes que ustedes nos pongan,
Vamos a meter un tema a la mitad de la semana, que es miércoles. ¿Qué les parece? A las 4 de la tarde podemos poner el tema de Apocalipsis desde el capítulo 1 para ir avanzando, porque si no, hermanos, nos vamos a atorar, va a ser mucho tiempo, porque el libro de Apocalipsis, hermanos, sí nos vamos a llevar, si lo hacemos sábado con sábado, nos vamos a llevar fácil 1 mes o 2 meses para poder terminarlo. Es muy amplio, hay mucho conocimiento, pero también, hermanos, hay muchísimo simbolismo en este libro de Apocalipsis. Hermanos, ha sido un placer grande, enorme estar con ustedes y poder, hermanos, hacer que la palabra del Señor llegue hasta ustedes. Hermanos, vamos a hacer una oración final y con esto, hermanos, nos despedimos de todos ustedes. Que el Señor me los bendiga. Cerremos nuestros ojos allá en casa, vamos a hacer esta oración y darle gracias al Dios Todopoderoso por toda esta manifestación a través de estos medios. Poderoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos de los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias por esta oportunidad tan grande que nos das de anunciar tu evangelio, de poder, Señor, llegar a los hogares de tus hijos, de poder, Señor, hacer que todo este evangelio pueda llegar, Señor, a todas las gentes que puedan ver este video y que se puedan interesar de conocer, Señor, de conocerte quién eres tú, de qué es lo que quieres del ser humano, para que, Señor, también tengan la oportunidad de labrarse la corona de la vida y puedan estar con todos nosotros en el tiempo del milenio, cuando tu Hijo Jesucristo reine aquí en la tierra durante 1000 años. Poderoso Dios, todos estos favores te pedimos, pero también, Señor, no queremos pasar por alto que derrames tu bálsamo de sanidad en todos los enfermos. El mundo entero está enfermo, Señor. Queremos pedirte que derrames tu bálsamo de sanidad en todos nosotros para poder ser fortalecidos, para poder ser llenos de tu poder y de esto, Señor, poder salir adelante de esta pandemia que estamos viviendo. En tus manos nos abandonamos, esperando que nos concedas todos los favores que te pedimos y aunado a todo esto, Señor, pedirte que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores delante de tus ojos. Todo lo hacemos confiadamente en el nombre y en los méritos de Cristo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Shalom, paz a vosotros. Shalom, paz a vos.